¿Qué tal, estimados? En vista del ejercicio que hemos estado realizando sobre el Rent-A-Car app, vamos a implementar dos funcionalidades que están basadas o están muy relacionadas con lo que se solicitó como requerimiento en la entrega número 1, ¿ya? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Al seleccionar un elemento de nuestro spinner, vamos a realizar alguna acción en algún campo, en algún text view que esté determinado en nuestra aplicación. Y además tenemos que realizar la validación, por lo tanto no podríamos continuar a la siguiente pantalla si es que no estamos validando quizás todos los datos. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro activity, que hace referencia a donde está nuestro spinner, que es ahí donde está el spinner, vamos a ir a nuestro main activity y dentro del elemento del spinner vamos a ejecutar el código para agregar un nuevo elemento, una nueva funcionalidad, ¿cierto? A nuestro onItem selected listener. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear acá un elemento y este elemento corresponde a nuestro adapter view. Y acá vamos a llamar el elemento que es el onItem listener. ¿Qué significa esto? Que cada vez que alguien seleccione un elemento de nuestra lista, de nuestro spinner, vamos a leer cuál es el elemento que seleccionó y de esa manera generar alguna acción en otro elemento de nuestro activity, de nuestro layout. ¿Por qué? Porque efectivamente lo ideal es que cuando la persona esté completando algún dato, nosotros al momento de que él seleccione un elemento del spinner, ahí generar la acción y no posterior a ello, cada vez que vayan a enviar quizá información. Entonces para ello me dice que tenemos que implementar o sobreescribir en este caso dos elementos, que es el onItemSelected, que es cuando se selecciona un elemento o cuando no hay nada seleccionado, ¿ya? Vamos a unir acá lo que es el to-do y vamos a agregar acá la información. En este caso lo que tendremos que hacer es ir a buscar el elemento que seleccionó el usuario. En este caso el elemento hace referencia a nuestro spinner, ¿sí? Por lo tanto ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el spinner vamos a llamar al elemento selectedItem punto y vamos a obtener cuál es el elemento que seleccionó el usuario. Por lo tanto, para ello vamos a escribir si el elemento que seleccionó el usuario punto igual, vamos a utilizar ahí elemento. Si el elemento que seleccionó el usuario es, por ejemplo, dentro de las opciones que nosotros implementamos ese día fue, ya, si es furgón. Si es un furgón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando se cumpla esa condición, hay otro elemento que quizás yo voy a deshabilitar. En este caso podría ser el nombre o el root. Ya en este caso vamos a utilizar el root, txt-root. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando esta condición se cumpla, que significa que cuando el elemento que seleccionó sea igual a furgón, lo que vamos a hacer es fin, digo id, este es un text view, este es r.id.txtroot, con el text obtenemos el valor del elemento, pero hay un elemento que es isVisible, y el isVisible le indicaremos que cuando sea furgón vamos a deshabilitar ese elemento. En caso contrario, el elemento estará habilitado. Por lo tanto, esto lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y acá el elemento será true. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien seleccione del listado que nosotros estamos desplegando el furgón, ¿qué es lo que va a hacer? Que el elemento del root va a quedar deshabilitado. Ahí está mi emulador. Va a quedar deshabilitado. Y en el caso contrario, que cuando el elemento que se selecciona no es furgón, el elemento va a estar visible. ¿Ya? ¿Qué elemento? El txt root. ¿Ya? Entonces esperemos que esto compile para que se ejecute nuestra aplicación. Perfecto, entonces seleccionamos en vez de sedán que sea furgón y el root acaba de desaparecer. ¿Ya? Si seleccionamos nuevamente que es, no sé, pickup, el root ahí acaba de aparecer ese elemento. ¿Sí? Eso lo hacemos, como les comenté, agregando la habilidad, o sea, agregando la funcionalidad, ¿cierto?, de nuestro onItemSelectedListener para poder implementar esta aplicación, ¿ya? Existen otras alternativas para realizar la misma funcionalidad, pero esta es una de las tantas, ¿sí? Ya, otra cosa es validar la información. Por ejemplo, no podríamos avanzar si quizás el root no completa la información. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando alguien ingrese o seleccione, ¿cierto?, nuestro botón solicitar viaje,
Al solicitar viaje, esa es una activity que está relacionada con nuestro botón ingresar. Y de hecho nosotros tenemos acá una función en donde mostramos la información, ¿cierto? Solo en el caso que la información que esté acá se haya completado. En el caso que se haya completado, deberíamos poder navegar, ¿ya? Y en este caso, ¿qué podemos hacer? Vamos a agregar, por ejemplo, root, y acá podría hacer una validación. Podría preguntar si el root punto toString es igual a vacío, que significa que efectivamente el usuario quizás no ha realizado ningún dato en ese campo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que todos los elementos que están a continuación, en este caso para poder navegar, lo vamos a dejar de esta manera, ¿sí? Entonces acá lo que podemos hacer es derechamente quizás mostrarle un mensaje al usuario. Vamos a llamar al tos.makeTest, acá this, acá el texto debe ingresar un root. Y la duración va a estar determinada por nuestro... Ahí está. Como la duración va a estar por tos... por... y me falta nuestro show. Ahí está. Entonces ahora volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Y en el caso que el usuario solicite el vehículo, le va a indicar que debe ingresar un root. ¿Por qué? Porque efectivamente el valor que nosotros estamos considerando acá lo vamos a navegar. Si yo ingreso un valor y vuelvo nuevamente a solicitar el vehículo, perfecto. Y ahí en ese caso llegó a esta parte del else, ¿cierto? Y acá lo más probable es que como el otro dato no lo estoy validando, se cayó la aplicación, ¿ya? Pero repito, esa es la forma de poder validar toda la información. Ahora, con esto ya logramos de alguna manera generar alguna acción en específico cada vez que el usuario seleccione, por ejemplo, en este caso, un elemento de nuestro spinner, en este caso un elemento específico, porque si selecciona el furgón, automáticamente se elimina el root. Y además estamos aplicando también el concepto para validar los elementos que incorporamos en nuestro formulario.